días, amada iglesia, Dios les bendiga. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente en este lugar, que juntos podamos compartir de la verdad y del amor que Dios tiene para nosotros. Yo te invito a que esta mañana tú puedas decirle al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí estoy yo, Jesús. Pídeme lo que quieras, Señor, que así mismo te lo daré, Señor. Hoy quiero rendir toda mi vida ante ti, porque tú diste todo por amor hacia mí. Hoy quiero refugiarme en la sombra de tus alas. Hoy quiero refugiarme en tu amor. Ese es mi mayor escondite. Yo confío en ti, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Me puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me
tienes el control, nunca pierdes el control. Puedes cantarlo de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Que tu amor inagotable sigue persiguiéndonos día tras día. Sabemos que tú nos amas infinitamente. Que de tal manera nos amaste que viniste a la tierra por mí, por mi salvación, por mi corazón. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto y aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama, Él nos ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional.
y su amor es tan grande, incondicional. Cántalo. Dios me y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás esperándonos en la puerta, con los brazos extendidos, porque nos quieres abrazar, porque nos quieres amar. Y esa es la invitación de hoy. Somos imperfectos, lo sabemos, pero aún así nos amas con todo el corazón. Y aún siendo pecadores y aún siendo imperfectos, nos permites ver tu gloria. Nos permites entrar ante el trono de la gracia. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumidos por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios, la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro,
a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Puedes cantarlo conmigo. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria, no, a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Y tan alto, y tan santo, y tan puro, y sublime, Jesús resplandece mucho más que el sol, y se sienta en el trono y él gobierna. No hay otro, gloria incomparable. Es tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, oh Dios. Humilde me postro, rendido te adoro. Mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en este lugar. Hemos podido ver tu presencia y hemos podido experimentar, Señor. Y no queremos quedarnos solamente con eso, Señor, sino que queremos vivirlo día tras día. Queremos probar y verte y nunca saciarnos. Gracias, Señor, por lo que harás, por lo que estás haciendo en medio de la alabanza y de la oración. Gracias, Señor, porque sé que las cadenas se rompen, Señor, porque hay libertad en medio de la oración de tu pueblo, al cantarte y al adorarte solo a ti. En este momento pongo en tus manos la vida de mis hermanos que están congregándose en estos momentos. Toma el control de sus corazones, de su economía, de todo lo que ellos son. Toma el control de este momento, Señor. Y que sean palabras tuyas, Señor, en medio de la predicación. Que no sean palabras de hombre, palabras hechas por emociones, sino que sean palabras llenas del Espíritu Santo. Palabras que llenen y que aviven nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hola, bienvenidos a Iglesia Vendimia Online. Nos encanta que seas parte de esta comunidad. Aquí decimos con el corazón, mi casa es tu casa. Porque aunque estemos lejos físicamente, la distancia no nos impide ser familia. Recuerda, estás a un solo clic de unirte a esta gran familia. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos caminar juntos en la fe contigo. Por eso te invito a que te unas a este número de WhatsApp, donde vas a tener toda la información de la Iglesia Online. Ahora quiero invitarte de todo corazón a que saques tus apuntes, saques tu Biblia
y dispongas todo de ti para que el Señor pueda hablar en tu vida el día de hoy. La semana pasada veníamos empezando una nueva serie en la cual mencionábamos esto de las generaciones, de la importancia de nosotros ser radicales, de cómo vivir por esa única verdad absoluta, y si nosotros la vivimos, entonces cómo vamos a poder pasar esa verdad de persona en persona, cómo vamos a poder transmitir esa verdad en nuestras generaciones, y cómo nuestro mensaje de salvación, que al fin y al cabo no es nuestro, sino de nuestro Señor Jesucristo, va a ser trascendente. ¡Wow! Así que hoy quiero volver a tomar como referencia una película. La semana pasada también te hablaba sobre una película que me veía, y la verdad es que vemos muchas películas en la casa, nos encanta tener ese tiempo familiar. No sé tú, pero nosotros entre amigos y familia nos encanta poder ir y disfrutar de una buena película en la casa como en el cine, y esto nos ayuda mucho a ver muchas cosas de diferentes maneras. Y estábamos viendo una película en donde un hombre era impactado por la generación anterior. ¿Cómo así? En esta película veía yo, o recalco, la importancia de tus generaciones, de cómo tus actos traen consecuencias no solo para tu vida, sino para tus siguientes generaciones. Porque en esta película este hombre había construido una maqueta de su pueblo, y en ella se veían varias personitas pequeñas en cada una de las partes del pueblo, y una persona se le acerca y le pregunta por qué este hombre vestido de soldado está corriendo hacia los brazos de este otro hombre que se los está abriendo. Y él le decía que esta maqueta era la referencia de su vida pasada y plasmada en diferentes partes del pueblo, con situaciones diferentes que pasaron en su vida o que él quería que pasaran. Y él decía que esta exacta escena en donde ella le preguntaba que ese soldado quién era, él le decía: soy yo, el día que llegué de prestar servicio militar corriendo a los brazos de mi padre que me esperaba en la estación de tren. Pero esto no sucedió. Esto era lo que yo quería que sucediera, porque el día que yo terminé de prestar servicio militar, acababa de llegar de la guerra, me tocó ir a mi casa y ver a mi padre tirado en el césped de mi casa, alcoholizado, totalmente borracho, sin esperarme, con los brazos abiertos. Y lo primero que hizo mi padre, después de yo estar sentado en la mesa, fue ofrecerme una cerveza. Y desde ese momento yo también me volví alcohólico. Y este hombre, en una escena siguiente, al traspasar la película, está en una reunión de alcohólicos anónimos y está comentando toda esta historia, y dice que no se habla con su hijo, porque en un dado caso, en un momento de su vida, él prometió nunca alzarle la mano a su hijo o golpear a sus hijos, porque la influencia del alcohol podía afectar su visión o su manera de reaccionar ante las personas. Y de esta misma manera contaba que él, aunque juró nunca levantar su mano contra sus hijos, un día en donde había tomado mucho, al despertarse simplemente escuchó una ambulancia a la cual se estaba llevando a su hijo, el cual estaba sangrando por la golpiza que éste le había dado a causa de que había perdido el conocimiento por tanto alcohol que había tomado. Y vemos cómo lo que el padre hizo terminó afectando al hijo, y este hijo termina afectando también a su hijo, y cómo esto va pasando de generación en generación. Cómo las acciones de un padre trajeron consecuencias no solo en su vida, sino en las de su hijo, y esto pasó de generación en generación. Y vemos cómo de generación en generación este mundo está lleno de pecado, de maldad. Cómo lo único que dejan los padres a sus hijos son maldiciones generacionales. Es maltrato, es abuso, adicciones, vicios, humillaciones, entre otras tantas cosas malas que solo este mundo nos deja. Nosotros dentro del mundo cristiano los llamamos maldiciones generacionales, y lo único que dejan los padres a los hijos son todas aquellas consecuencias de malas acciones y decisiones
que tomaron, pero nosotros como cristianos, en vez de estar hablando tanto de maldiciones generacionales, deberíamos empezar a tomar acción, deberíamos empezar a actuar para romper, para irrumpir, para atravesarnos en medio de todo esto y de esa manera no generar que las historias se repitan, que estas maldiciones se repitan, que todas estas historias de dolor, de maltrato, de abuso vuelvan a suceder, sino más bien nosotros empezar a ser y ser bendición a las demás personas y que no sean maldiciones generacionales, sino bendiciones generacionales. Y qué bello sería que nosotros, en vez de estar tanto hablando de esto, empecemos a actuar. Que hoy sea el día en donde empecemos a tomar decisiones que lleven bendición, no solo a nuestras vidas, sino a nuestras siguientes generaciones. Pues déjame decirte una frase y es: los cambios generan movimiento, el movimiento genera un avance y el avanzar me lleva a conquistar. Wow. Cuando tú generas un movimiento, cuando tú empiezas a generar un cambio en tu vida, eso te va a llevar a tener un cambio, te va a llevar a tener un movimiento nuevo. Ese movimiento te genera avanzar en tu vida, a dejar atrás esas maldiciones, a dejar atrás esos abusos, esos maltratos, esos vicios, esas adicciones. Y ese avanzar te va a llevar a una conquista de que vas a poder salir vencedor, y vas a transmitir bendición a las demás personas. Pues Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira, Dios es fiel y va a guardar su pacto, su misericordia a solo aquellos que guardan sus mandamientos, lo aman, y no solo con aquellas personas, sino hasta 1000 generaciones. Si tú el día de hoy decides amar a Dios, decides aferrarte a sus mandamientos, decides seguirlo, decides obedecerle, decides ser aquel hombre, aquella mujer de bendición, de dejar aquellos vicios, adicciones, aquel viejo hombre, aquella vieja mujer atrás, sus deseos, sus carnalidades, y empezar a vivir la verdad, la cual hablábamos la semana pasada de esta serie, empezar a vivir para el Señor, vas a poder ver cómo la bendición de Dios no solo te persigue a ti, sino que perseguirá a tus siguientes generaciones. Porque las bendiciones de Dios persiguen a aquellos que los aman, a aquellos que lo adoran, a aquellos que se entregan en vida, en verdad y en espíritu. Por eso me gustaría que todos el día de hoy entendiéramos el tema de hoy. Y el título de nuestra prédica es Dios sobre generaciones. Y si tienes a alguien al lado, dile Dios sobre generaciones. Y si estás solo en casa, coméntanos ya mismo. Déjalo ahí en los comentarios. Dios sobre generaciones. Porque déjame decirte algo, y es que Dios va a estar sobre tus generaciones siempre y cuando tú elijas que Dios esté en el centro de tu vida, de tu casa, de tu hogar y de tu familia. Por eso me gustaría que todos leyéramos el Salmo 145 del versículo 4 a 7. La Reina Valera de 60 nos dice así, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Señor Dios Todopoderoso, amado celestial, hoy te doy gracias por tu iglesia, Señor Dios. Hoy te doy gracias por esta prédica, por esta enseñanza, por esta serie, Señor Dios, que estamos tratando, amado celestial. Que tu verdad sea transformando nuestros corazones, que tu verdad sea hablando a nuestras vidas, Dios. Que seas tú, Señor Dios, ayudándonos a meditar, amado celestial, en ella y poder arraigarla a nuestro corazón. Ayúdanos a ser hombres de bendición, ayúdanos a ser mujeres, Dios Todopoderoso, que bendigan a sus familias. Y sé tú, Señor Dios, restaurando familias, discipulándonos, Dios Todopoderoso, a través de tu verdad y ayudándonos, Señor Dios, a plantar nuevas iglesias. Bendigo, Señor Dios Todopoderoso, a todas las personas que están viendo esta prédica en estos momentos y que se congregan con nosotros, y que tu verdad sea clara y luz y lámpara a nuestros pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y es importante que hoy entendamos la importancia de nuestras generaciones. A Dios no le interesamos tanto nosotros, pero déjame aclararte esto y te abro la idea. Solamente
no se preocupa por nuestro egoísmo, por nuestro egocentrismo. Dios no quiere personas individuales, sino que a Dios le interesa más tu familia y tus próximas generaciones. Dios no solo quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecirte a tu familia y a tus generaciones. Y es muy interesante este pasaje porque nos habla de cómo nuestras generaciones van a alabar a Dios. Dios es un Dios de generaciones, Dios no es un Dios de solo individuos. Y déjame aclararte esto. Cuando Dios se presenta, Dios siempre se presenta como un padre de generaciones, porque a Él le interesa más esto. En Éxodo 3:6 nos dice: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se presentó como un Dios de generaciones, de 3 generaciones. No se presentó como un Dios de solo Abraham, no se presentó como solo el Dios de Isaac o solo el de Jacob, sino que se presentó como un Dios de generaciones. Porque a Dios le interesa más tu familia, a Dios le interesa más tu legado, a Dios le interesa más presentarse como un Dios de multitudes que como un Dios de individuales. Y cuando entendemos eso, cuando sabemos que Dios ama a su iglesia, entendemos que nosotros debemos de saber, conocer y empezar a vivir para nuestras generaciones. Pues Dios se reveló como el Padre de 3 generaciones y no podemos perder de vista la importancia y la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres y mujeres de Dios para saber y conocer que somos responsables de nuestros errores y de nuestras malas decisiones, y que esto va a afectarnos no solo a nosotros, sino a nuestras siguientes generaciones. Y perdóname si repito mucho la palabra generación, pero es porque quiero que entiendas hoy, y esto es lo importante y es el centro de nuestra prédica de hoy. Porque entre más lo hablemos, entre más lo escuchemos, más lo vamos a memorizar. Y esa es la idea de hoy, que salgas entendiendo que hoy no vas a vivir solo por ti, sino que vas a vivir por tu descendencia, que vas a vivir por las personas que continúan después de ti. Nosotros somos la iglesia de hoy, pero nuestra siguiente generación es la iglesia del mañana. Y como aquellos 11 hombres de los cuales hablábamos la semana pasada murieron por la palabra, pero murieron también enseñándole a los otros para que una siguiente generación se levantara y hasta el día de hoy pudiéramos escuchar del evangelio. Por eso nosotros hoy tenemos la misma responsabilidad de compartir un evangelio de verdad, un evangelio de amor, un evangelio de redención, un evangelio de un Dios todopoderoso que es real, que está con nosotros, que vive en nosotros y que puede abordar, entrar y vivir en nuestra siguiente generación. Pero eso depende de tus acciones, de tu testimonio y de tu manera de vivir. Y es tu testimonio el que va a llevar a que las personas puedan decir: este testifica lo que es verdad y Dios está con él. Por eso yo quiero que Dios esté conmigo. Y cuando nosotros entendemos que no se trata de nosotros de dejar un legado de egoísmo y autosatisfacción en donde solo queremos lograr el carro de nuestros sueños, la casa de nuestros sueños, y que la gente halague más nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y simplemente dejar cosas materiales a nuestras siguientes generaciones que lo van a despreciar y que van a tirarlo a la basura, el esfuerzo de tantos años. Es mejor que dejemos un legado de bendición, un legado de verdad, un legado de Dios. Y esto es lo que nos debe nosotros llegar a entender, que lo más importante para nosotros como personas espirituales es dejar un valor, y ese valor es a Cristo como el centro de nuestra familia. Cuando corregimos nuestros errores, cuando logramos avanzar, vamos a lograr mayores éxitos. Y creo que el éxito de toda persona es poder tener un Dios sobre sus generaciones. El éxito de todo hombre del Señor es poder dejar un legado de Cristo en la vida de su familia. Y no sé cuántos dicen amén a esto, porque si tú quieres una familia centrada en Cristo, si tú quieres dejar valor, si tú quieres dejar tesoros a tu familia, no es un carro, no es una casa, no es plata, es la verdad de Dios en sus vidas, y que puedan sentir la paz, el gozo, pero sobre todo puedan obtener la salvación. Porque qué mejor triunfo que todos llegar al cielo y ver a nuestros seres amados reunirse a la gloria de Dios.
Por eso nosotros como generación en estos momentos que se está levantando en Cristo, debemos ser esos cristianos radicales que entiendan este proyecto, esta meta, este propósito y que podamos dejar una herencia de bendición. Y esto lo vamos a poder ver en estos mismos 3 hombres que hace poquito te mencionaba en Éxodo. Porque mira, a Abraham se le dio el llamado. Dios le dio un llamado a Abraham. A Isaac se le dio la herencia y a Jacob se le enseñó la disciplina. A Abraham se le dio una promesa, con Isaac se cumplió, pero Jacob fue el que vio cumplir la promesa en su totalidad. ¿Me hago entender? A ti Dios hoy te puede dar una promesa, pero tu hijo puede ser el inicio del cumplimiento de ella, pero tus nietos van a ser tal vez los que vean el cumplimiento total de esa promesa. Por eso nosotros debemos de entender que Dios es un Dios de generaciones, que es un Dios que promete pero cumple a su debido tiempo. Y cuando podemos ver eso y entender eso, vamos a saber la bendición que va a haber en nuestras vidas. Por eso acompáñame a leer Deuteronomio 7:9. Y la Reina Valera del 60 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Volvemos a repetir el mismo versículo. Es Dios fiel, Dios, que guarda el pacto, la misericordia a los que los aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que cuando cumplimos con la bendición de Dios, cuando cumplimos con su propósito, cuando guardamos su pacto, vamos a poder llevar los mandamientos de Dios y las bendiciones hasta 1000 generaciones. Y si ese quieres ser tú el día de hoy, decláralo. Y coméntalo ahí, o dilo a las personas que tienes al lado. Hoy declaro que empezaré un legado donde Dios esté en mi familia guardando sus pactos, sus mandamientos y bendiga a mí y a mi familia y hasta 1000 generaciones más. Y comenta ahí que Dios es Dios sobre tus generaciones. Ahora quiero hablarte sobre 5 generaciones. Rápidamente quiero mencionar 5 generaciones que decidieron seguir a Dios y donde Dios se mostró sobre cada uno de ellos. Mira, estas personas decidieron seguir a Dios porque vieron ejemplo, porque vieron testimonio, porque vieron que lo que hablaban sus padres, que lo que hablaban sus abuelos era real y lo vivían, y por eso ellos decidieron adoptar, arraigar, vivir esas palabras que vivían sus propios padres y ancestros. Y tal vez tú en estos momentos eres el primero de tu generación. Tal vez tu papá nunca te habló sobre un Dios real, o te lo mencionó pero no lo vivía. Tal vez tu abuelo no lo hizo. Tal vez tú eres la primera persona en tu familia que recibe a Cristo Jesús en su corazón. Pero hoy puede ser el día en donde tú comiences ese legado y comiences ese momento en donde Dios se manifiesta a través de generación tras generación, porque tú lo vives. Tal vez tú eres la segunda generación porque tu padre te compartió. Tal vez tú eres tercera generación. Mira, yo soy tercera generación. Mi abuelo recibió a Cristo Jesús. Mi papá recibió a Cristo Jesús. Hoy yo recibí a Cristo Jesús. Mi abuelo sirvió. Mi papá sirve al Señor como pastor. Hoy yo soy segunda generación de pastores. Soy tercera generación de hombres, siervos de Dios, y soy segunda generación de pastores, y espero que mis hijos también continúen con eso. Y estoy trabajando arduamente, fuertemente, todos los días, dando testimonio, arraigándome más, edificándome más en el Señor, para que mis hijos también sirvan al Señor, y si Dios lo permite, para que mis hijos también puedan ser pastores. Y por eso te quiero hablar de 5 personas, 5 generaciones que decidieron seguir, y que fueron los inicios de un pueblo poderoso, entregado, y la palabra nos dice la posesión más preciada de Dios. Y el primer hombre es Abraham. Hace poco lo mencionábamos, pero todo comienza con Abraham. Abraham era un hombre que no conocía a Dios. Su padre era un idólatra, era un hombre que seguía a otros dioses, alababa a otros dioses, tenía ídolos de madera o de materiales físicos en su casa y adoraba a otros dioses. Pero un día Dios se le presenta a Abraham, le da un llamado a su familia y este decide creerle a Dios, obedecerle, servirle, amarle, seguirlo. Y por eso, sin tener conocimiento sobre un Dios verdadero, no tenía una Biblia, no tenía unos escritos, no sabía quién era este Dios que se le presentaba, aún así decidió tener fe y seguirlo y adorarlo porque sabía que era verdadero
y se le había presentado en verdad y tuvo un encuentro real con ese Dios, y por eso lo conocemos hoy como el Padre de la fe. Por eso en Santiago 2:23 nos dice: así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado, escucha, y fue llamado amigo de Dios. Abraham pudo ser llamado amigo de Dios porque creyó en ese Dios que se le presentó y decidió seguirlo sin tener pruebas, sin tener algo físico que demostrara que fuese real. Decidió creer, tener fe, conocerlo, y por eso lo llaman el Padre de la fe. Y la palabra en Santiago nos dice que pudo ser llamado amigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos ser llamados amigos de Dios? Hazte esta pregunta el día de hoy: ¿tú puedes ser llamado amigo de Dios? Sí, yo soy amigo de Dios. El Señor dice que tenemos que ser amigos, que me haga llamar su amigo. Pero ¿realmente eres amigo de Él? ¿Realmente darías tu vida por Él? ¿Realmente vivirías una vida de mandamientos estrictos, de seguir sus principios, de seguir sus valores, de dar tu vida por el Señor? ¿O solamente lo dices de boca con palabras falsas y vacías? No tienes un corazón entregado al Señor y simplemente tienes palabras, una boca llena de palabras vacías, sin sentido alguno. Porque cuando entiendes esto, entiendes que no se trata tampoco de que cometas errores, de que cometas cosas erróneas, de que te equivoques, porque el mismo Abraham cometió muchos errores en su caminar con el Señor, pero aún así fue llamado amigo de Él. Él no tenía un ejemplo a seguir porque su padre adoraba a otros ídolos, pero él sí decidió seguir a Dios. Mira, Génesis 12 nos dice que en aquel tiempo había un hambre horrible en la tierra donde vivía Abraham, y que azotó la tierra con un hambre tan fuerte en Canaán que obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Y aunque no era la voluntad de Dios, y Dios le dijo que aunque estuvieran pasando hambre no fuese a Egipto, Abraham decidió ir en contra de la palabra de Dios y fue a Egipto. El mismo Abraham que no conocía y que decidió seguirlo a la tierra prometida fue el mismo Abraham que abandonó la tierra por hambre a irse a una tierra prohibida. Mira, Abraham cometió también errores. Abraham no era el hombre perfecto, pero Abraham era un hombre que le creía a Dios, que aunque muchas veces no vivió en la voluntad de Dios, gran parte de su vida decidió vivir en ella, tener fe, seguir a Dios, y tuvo que enfrentar las consecuencias. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus errores, pero también su fe fue lo que hizo que su segunda generación, el milagro, que la promesa que Dios le había dado, que se cumplió, pudiera creer también en ese Dios poderoso. Porque Dios le promete a Abraham darle una descendencia como las estrellas. Y a su gran edad, a su mayoría de edad, porque ya era muy anciano, tuvo a Isaac, la segunda generación. Isaac fue la segunda generación, y a diferencia de su padre, este sí tuvo un marco de referencia. Pues Abraham no tuvo a quien seguir, pero Isaac sí tuvo un padre con ejemplo que le dio a demostrar una fe, que en su momento lo iba a sacrificar porque creyó más en Dios que en lo que el hombre pudiese hacer. Y pudo ver milagros, y pudo ver un Dios real, un Dios que se demostraba, que proveía, que daba, que protegía, que estaba ahí con su padre. Y por eso a Isaac sí tuvo un ejemplo a seguir, y tuvo la dicha de ser una generación con un precedente generacional. Pero también fue una generación que, aunque vio errores que su padre cometió, de igual manera también los cometió. Porque muchas veces cometemos los errores de nuestros padres. Muchos conocemos el dicho que dice: el que no es conocedor de la historia está condenado a repetirla. Pero si conocemos la historia, si aprendemos de los errores de nuestros padres, si más bien vemos y nos ahorramos esos errores, podremos llegar mucho más lejos. Y esto es algo que muchos de nosotros evitamos como jóvenes. Creemos que somos más inteligentes, no le hacemos caso a nuestros padres, entendemos las cosas a nuestro propio modo y nos condenamos a repetir los mismos errores, a tener nuestros propios errores y a vivir nuestras propias consecuencias. Mira, aunque Isaac vio los errores de su padre, aunque Isaac conocía la historia de su padre, aunque Isaac sabía quién era él, en Génesis 26 nos dice: en este tiempo
hubo también mucha hambruna en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Y aunque Dios le dio la misma advertencia que su padre, aunque él pasó las mismas turbulencias, las mismas tribulaciones que su padre, decidió también tomar las más malas decisiones. Y fue a Egipto y vivió las consecuencias de esto porque no sabía. Porque no decidió creer, no decidió seguir. Pero cuando nosotros como generación entendemos los errores, cuando nosotros como generación comprendemos la historia, empezamos a vivir de una manera diferente y empezamos a dejar un legado mucho más grande. Y tu legado puede ser de más impacto. Tu legado puede llegar a muchas más generaciones. Porque el legado de Isaac no quedó ahí. Aunque cometió sus errores, también dejó un buen legado en donde demostró que Dios era Dios todopoderoso. Y ese fue el ejemplo que le dio a su hijo Jacob. Jacob es la tercera generación. Dios se le presentó a Jacob como el Dios de su padre. Se le presentó: soy el padre de Abraham y de Isaac. Y tuvo el privilegio de tener el legado de 2 generaciones anteriores. Ya no solo tenía un padre, sino que también tenía un abuelo que había seguido a Dios, que decidió creerle y tener fe en él. Pero en la misma situación de hambre que pasaron su abuelo y su padre, por el contrario, Jacob sí aprendió de esto, sí tomó la decisión de no seguir aquellos errores. Y Jacob, Dios le dijo que no tuviera miedo de ir a Egipto. Y cuando pasó la misma situación, Dios sí le dijo a Jacob: hazlo, ve. Y Jacob sí creyó y fue. Y no fue en contra de Dios, sino que fue a favor de Dios. Porque había visto a un abuelo, porque había visto a un padre que seguían los pasos de Dios, que también iban en contra de ciertos pasos de Dios, pero que cuando iban en contra recibían consecuencias, pero cuando iban a favor recibían la bendición. Y Jacob tuvo el privilegio de ver. Y aunque Jacob no fue santo, y aunque Jacob cometió también sus errores, aunque Jacob fue aquel hombre que engañó por tener las bendiciones antes de tiempo y las que no le pertenecían, Jacob fue un hombre que después se le cambió su nombre a Israel, y fue el que fue cumplimiento absoluto de la promesa de Dios a Abraham. Porque fue por medio de Jacob que entraron las 12 tribus de Israel. Y cuando vemos que la bendición de Dios no solo se quedó en Abraham, sino que se pasó a Isaac y después siguió con Jacob, el cual siguió y obedeció a Dios y no tuvo miedo, y más bien siguió con lo que el Señor le había dado, pudo llegar a una cuarta generación, que fue la de José. Y José es la cuarta generación. Llegó a ser el primogénito de todos los hijos de Jacob por su espiritualidad. No era el primogénito en carne. No era el primogénito, no fue el primero de sus hermanos que nació, pero sí llegó a ser, nos dice la palabra de Dios, el primogénito en espiritualidad. Porque Primera de Crónicas 5, 1 al 2 nos dice: descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderosa que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Se manifestó a él en sueños proféticos. Génesis 37, 5 al 11 nos habla de esto, de cómo se le presentaban a José en sueños todas las cosas que Dios tenía planeado para su vida. Pero nunca se identificó porque trató con él como el Dios de la familia. Mira, como la historia de los padres de Abraham, de Isaac y de Jacob le fue contada, él tenía una historia detallada de cómo tratar con Dios. Había un hombre que empezó sin saber nada de Dios y lo aceptó, Abraham. Pasó a un hombre que ya solo tenía la experiencia de su padre. Después pasó a un hombre que tenía la de su padre y su abuelo. Pero José ya tenía la de su padre, la de su abuelo y la de su bisabuelo.
Ya habían 3 generaciones por encima de él. Su ascendencia ya hablaba de Dios, ya vivía Dios, ya había tratado con Dios, ya tenía respuestas de Dios, ya sabía cómo interactuar, cómo vivir para el Señor. Y por eso José supo interpretar los sueños, por eso José supo vivir una vida en donde, sin importar las aflicciones, las situaciones, que sus hermanos lo vendieran, que sus hermanos lo traicionaran, que pasara por cancelamiento, que pasara por traición, que pasara por calumnia, que pasara años en prisión, que pasara por tentaciones, que pasara por tantas situaciones, pudiera vivir una vida cercana a Dios. Que sin importar que no estaba en la tierra prometida, estaba en una tierra en donde antes se les prohibía estar, vivía una vida conforme a la del Señor. Que aunque era un esclavo aquí en la tierra, tenía un propósito enorme para el Señor. Y sabía cómo vivir, sabía cómo obedecer, sabía qué cosas hacer para agradar al Dios Todopoderoso, por el legado que sus antecedentes, su ascendencia le habían dejado. Y mira, cuando entendemos esto, tú vas a poder ser un hombre de bendición para tu siguiente generación. Porque entonces ahí no se queda todo. José, que fue la 4ª generación, también tuvo una 5ª generación, y esta vez se reparte en Manasés y Efraín. Y son la 5ª generación, son los hijos de José. Y aunque eran egipcios de nacimiento, habían nacido en Egipto, no como Abraham, no como Isaac, no como Jacob o como José, que habían nacido fuera de Egipto, sino que estos habían nacido en aquel lugar en donde hubo tanto conflicto con el pueblo de Israel. Eran egipcios de nacimiento. Fue una generación muy vinculada al propósito de Dios con los derechos de la primogenitura de su padre José. Y tuvieron la bendición por su padre, tuvieron la bendición por su ascendencia de experimentar las bendiciones de Dios. Era la siguiente generación de Israel. Dios trató con hombres y mujeres que entendieron el propósito y lo obedecieron. Y Manasés y Efraín recibieron todas las bendiciones de sus generaciones pasadas. Y todo lo que hicieron sus abuelos, sus tatarabuelos, su bisabuelo, su padre, pudieron aprender de esto y vivir una vida en obediencia a Dios y ser parte de ese pueblo de Israel, ser parte de las tribus de Israel, para poder ver las promesas de Dios cumplirse en sus vidas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una visión generacional. Por eso es muy importante entender que nuestras acciones condenan al exterminio de nuestra familia, los llevan a la pérdida o al fracaso, o que si vivimos la palabra de Dios, vamos a poder tener una visión generacional que va a llevar en bendición de bendición, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, tataranietos, bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente tu familia, sino otras generaciones aparte de ti. Porque tú puedes hoy dejar un legado. Tal vez no quieres tener hijos, tal vez no vas a poder tener hijos, pero vas a poder dejar un legado tal vez a tus sobrinos, a los hijos de tus amigos, a las siguientes generaciones que te observan dentro de la iglesia, que están pendientes de tus acciones. Y sea quien sea, tú puedes dejar un legado de impartición de bendición. Tú puedes dar de lo que has recibido a las siguientes generaciones, sea tu familia o no sea tu familia. Porque al fin y al cabo todos somos familia en la fe. Y cuando tú entiendes esto, grandes cosas van a suceder. Porque cuando entendemos la bendición de Dios que hay al seguir y enseñar, vamos a poder ver una palabra que se va a transmitir de boca en boca hasta la venida de Cristo. Y eso es lo que el Señor te ha mandado a hacer, a compartir su verdad. Y tu primera responsabilidad es con tu familia. Ahí empieza tu responsabilidad con tus seres amados y queridos. Compartir la verdad entre ellos, para que tu generación siga compartiéndola, para que siga esparciéndose la verdad y para que más personas, hombres y mujeres, puedan entregar su corazón a Dios. Mira, otro claro ejemplo para ir terminando y entender la importancia de la visión generacional y de un Dios sobre generaciones, y es algo que me encanta y que me hizo caer en cuenta y me hace entender que debo ser un hombre de ejemplo, es un Moisés.
Un Moisés recibió una promesa de Dios, liberar a un pueblo, tuvo un propósito, un llamado por parte de Dios y tuvo que vivir el cumplimiento de liberar a un pueblo. Y se le dio el propósito y el llamado también de llevarlos a la tierra prometida. Por sus malas decisiones no pudo recibir esta bendición. Sí pudo ver la tierra prometida desde la distancia, pero no pudo vivir el cumplimiento de la promesa. Pero a Moisés se le entrega este llamado y este propósito. Y Moisés adoptó un joven que le impartió bendición, que le compartió la palabra de Dios, que lo guió, que lo discipuló, que le enseñó, que a todo lado donde iba Moisés, iba con un Josué. Iba con un Josué que aprendía de un maestro, que aprendía de sus decisiones, que aprendía de la intimidad que tenía con Dios, que aprendía del testimonio que daba a Moisés. Y este Josué pudo aprender y por eso obtuvo la bendición y el propósito de poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y conquistar aquellas tierras. Y fue y conquistó aquellas tierras. Vio el cumplimiento de la promesa que se le dio a Moisés. La vio fue Josué, pero Josué aprendió todo de un Moisés que le enseñó muy, pero muy bien. Moisés tuvo y cumplió con su parte de transmitir y pasar de generación el cumplimiento, la promesa, la palabra, el testimonio de vivir un Dios real. Pero Josué no hizo esto. Josué murió a una edad vieja en donde lo sepultaron y no pudo vivir. Y no pudo transmitir. No pudo llevar a una siguiente generación a compartir de ese Dios real. Porque mira lo que nos dice Josué 2:10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Josué no le compartió a la siguiente generación. No se tomó el trabajo, tal vez se habló, porque en muchos capítulos vemos que Josué hablaba y que en su momento llegó a decir, mi familia y yo serviremos a Jehová, pero no cumplió con lo que hizo Moisés de enseñar un Dios real, de hablar sobre los milagros de ese Dios de Israel todopoderoso. Y por eso la palabra en Josué 2:10 nos dice que que cuando murió toda aquella generación que conocía al Dios, surgió toda una nueva, nació toda una nueva que no lo conoció, que no sabía quién era. Y por eso creció una generación en donde no le temían a Dios. Y ahí es donde vemos la época de jueces, en donde constantemente Israel entra en un círculo vicioso, en donde se levantaba un juez, pasaban unos años buenos y volvían a sus pecados y volvían a entrar en un tiempo de mucha tiniebla, de mucha perdición, de mucha oscuridad. Y se volvió así durante mucho tiempo porque era una generación que no le temía a Dios, porque sus precedentes, porque su ascendencia no le enseñó a obedecer a Dios. Y si tú quieres que tu siguiente generación sea una generación que surja sin conocer a Dios y sin saber quién es Él, tú eres quien decide con tus acciones y cómo tú vives en este mundo a esos mandatos del Señor, esos principios de Dios y cómo tú tienes una vida. Porque a Josué no entendió la suma importancia de compartirle a su generación, de que buscara a un Dios y que tuvieran una relación íntima con el Señor. Y si tú no vives esa relación íntima, tu siguiente generación tampoco va a tener el conocimiento para vivirlo y no va a tener lo necesario para que se levante nuevos líderes buenos que puedan llevar a una siguiente generación a creer y que por siglos, por años, por generaciones en generaciones se sigan viviendo un Dios real. Porque tu generación debe impactar. Porque tú debes dejar un legado. Mira, quiero terminar con esta frase. Tu generación no te define, pero tú sí defines a tu generación. El mundo en el que vives, las circunstancias en las que estás, las cosas que llaman buenas pero que son malas, no deben definirte. No deben llevarte a tomar decisiones, no deben impartirse en tu cabeza, no deben plantarse ahí en tu mente, no te deben llevar a tomar decisiones que van en contra de Dios, sino más bien tú debes ser la luz y la sal de esta generación que empiece a definir la siguiente generación. Nosotros somos los que estamos llamados a definir lo que viene para próximos momentos de esta vida.
Estamos viendo tiempos difíciles, estamos viendo un tiempo en donde sí se están levantando muchas personas cristianas, pero que solo son de palabra, pero que no son de corazón. Y nosotros debemos de ser aquella generación que lo viva y que de esa manera lo comparte y que lleve a personas a entregar su vida a Cristo Jesús. Y que nuestras próximas generaciones también lo alaben. Mira, tu pasado no te define, pero tú sí defines tu futuro. Los errores de tu papá no van a definir las consecuencias del hoy tuya, porque tú puedes romper con todas esas cadenas, tú puedes romper con todas esas maldiciones generacionales y tú puedes empezar a hacer esa bendición generacional para los que continúan. Y el mayor ejemplo es Jesús. Jesús rompió todo lo malo que había en su genealogía. Mateo 1 nos habla de toda la genealogía de Jesús y nos muestra cómo dentro de ella habían personas que no eran judías, habían personas que eran prostitutas, habían personas que habían cometido asesinatos, habían personas que habían cometido adulterio, habían personas que habían hecho y deshecho por montones. Pero todo eso que vivió los antepasados de Jesús, la ascendencia de Jesús, no definió quién fuese Jesús, sino más bien Jesús decidió vivir una vida con propósito, siguiendo los mandamientos de su Padre, y aunque fue tentado en todo, no pecó en nada y rompió todas aquellas maldiciones generacionales y empezó a demostrar que sí se podía. Y Jesús en aquella cruz rompió todas esas maldiciones generacionales de tu familia. Tú no debes de seguir con aquel alcoholismo, tú no debes de seguir con aquellos vicios, no debes de seguir con la fornicación, no debes de seguir con ser madre soltera, no tienes que seguir con divorcios, no tienes que seguir con maltrato, con abusos, con tantas cosas que se van traspasando de persona en persona, espíritus que se van traspasando, sino más bien tú con el Señor Jesús en tu vida, rompe todo aquello y hoy declara que tu vida va a ser de bendición para tus siguientes generaciones y que lo único que tú vas a dejar no va a ser tal vez cosas materiales, pero que sí va a ser un legado de bendición en el Señor para tu familia. Deja un legado de bendición para tu familia y empieza a declarar hoy que Dios no es un Dios de individuos, sino que es un Dios de generaciones. Y que hoy Dios está sobre ti y va a estar sobre tus generaciones. Mira, Jesús te hace libre y hoy es el día de tomar esa decisión. Sé tú quien genere impacto y deje un legado de bendición en tu generación y en tus siguientes generaciones. Impacta al mundo que te rodea, impacta a tu familia, impacta en tu iglesia, impacta a tus hijos cuando vayan a tenerlos. O si ya los tienes, empieza a impartir bendición en ellos, empieza a llevarlos por las escrituras, empieza a guiarlos en ellas. También impacta en tus nietos y haz que grandes cosas sucedan en sus vidas. Iglesia, oremos. Señor Dios Todopoderoso, amado celestial, te doy gracias, papá Dios. Gracias por tu palabra, amado celestial. Que haya sido tus palabras y no las de un hombre. Que haya sido tú hablando a nuestros corazones. Que haya sido tú, Señor Dios, trayendo redención a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a entender la importancia, Señor Dios, de ser de bendición para nuestras generaciones, Señor Dios. Ayúdanos a entender que debemos de vivir una vida en verdad, Señor Dios. Una vida que te adore en espíritu y en verdad. Que tengamos testimonio, que podamos testificar, que podamos ser mártires, Dios Todopoderoso. Que podamos vivir esa verdad, Señor Dios. Que no nos cueste dar nuestra vida por ti. Que entendamos que debemos de impactar a nuestra generación, que tenemos que impactar a nuestras generaciones, que debemos de impartir bendición y no maldición, Señor Dios. Que podamos entender que nuestras acciones traen consecuencias, Padre Santo, pero que contigo podemos traer libertad, Señor Dios. No queremos que nuestras siguientes generaciones sufran, Señor Dios. No queremos que sufran lo que hemos sufrido nosotros. No queremos que vivan lo malo que hemos vivido, sino más bien, Dios, que puedan tener vida, Dios, y en abundancia, que puedan sentir tu gloria, tu paz, Señor Dios, tu plenitud, tus bendiciones derramándose sobre ellas, Dios. Desde ya, los que tienen hijos, Señor Dios, oran por ellos, Dios, y los que aún no tenemos, Señor Dios, ponemos la vida de ellos en tus manos.
manos, amado Santo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú bendiciendo a tu familia, que seas tú bendiciendo a tu iglesia, Señor Dios. Bendice a tu novia. Hoy bendigo la vida de todos los que están viendo esta prédica, Señor Dios. Ayúdalos, Señor Dios Todopoderoso, a entender tu palabra. Bendícelos enormemente. Que esta semana que va a comenzar sea una semana llena de bendición, Dios. Provéeles alimento, provéeles fuerza, salud, sanidad, amado celestial, trabajo, Dios, un techo, amado celestial, y lo necesario para sobrevivir, Señor Dios, o pasar bueno, Señor Dios, en esta tierra. Te pido, Señor Dios, que los acompañes, que cumplas sus sueños, sus deseos, sus anhelos, que los bendigas enormemente, Señor Dios, que los acompañes en todo momento y bendícelos, Señor Dios, hasta el próximo día de reunión, el próximo domingo. Hoy te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por quien eres tú en nosotros, y los bendigo a todos, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia Vendimia Online, te mando un fuerte abrazo. Recuerda que la distancia no es una barrera para seguir congregándonos. Estamos a un solo un clic de ser parte de esta familia, de esta congregación. Nos encanta tenerte. Gracias por conectarte. Comparte este video con más personas para que también puedan escuchar la palabra de Dios. Sabemos que va a ser de mucha bendición para ellos, y solo tú puedes llevar esa palabra compartiendo este video con personas que lo necesitan escuchar. Recuerda que te amamos, esperamos verte el próximo domingo a esta misma hora, y esperamos vernos muy pronto en la presencialidad. Bendiciones. Chao, chao.